Esto de la caja de cartón, que como no tenemos caja, pues he cogido este maletín. Esto del misterio que todavía no sigue funcionando como recurso literario, como recurso cinematográfico, como recurso vital, el misterio. Y el saber qué hay, qué se esconde, ¿no? Bueno, es que aunque no fuéramos conscientes de ello, usamos el misterio para mil cosas, para ligar, por ejemplo. Es decir, tú ocultas una parte de tu personalidad y tratas de convertirte en alguien interesante dosificando la información. Para dar una noticia en un informativo y captar la atención de la audiencia. Lo haces incluso en las reuniones de las comunidades de vecinos. O sea, el presidente de la comunidad mantiene el suspense sobre los temas más importantes a debatir. El misterio forma parte de nuestra manera de actuar, de interactuar y de comportarnos. Y es esencial para comprender el mundo en el que vivimos. Esto que siempre se dice que siendo tópico no deja de ser verdad, que venimos de un misterio cuando nacemos y cuando nos vamos al otro barrio o a donde sea, pues nos vamos a otro misterio. Es decir, que el misterio es el principio, al final la vida es el paréntesis. El paréntesis entre misterio y misterio, ¿no? Exacto, es lo que está dentro del paréntesis. Que es efectivamente. Pero hay gente que transcurre por ese interior del paréntesis sin hacerse nunca las preguntas esenciales, ¿no? El quiénes somos, de dónde venimos y el a dónde vamos. Y quienes se las formulan terminan siendo filósofos, pensadores, artistas, porque el arte, y de esto si quieres luego hablamos, probablemente sea la única herramienta que tenemos para romper los límites del paréntesis y vislumbrar lo que hay más allá. ¿Recuerdas el primer libro que... Es difícil, no el primer libro que leíste, pero sí el primer libro que te marcó? Bueno, el primer libro, porque antes de los libros evidentemente uno pasa por los muchos caminos. Ilustraciones o tebeos. Claro, yo devoré todo Tintín, por ejemplo, que a mí me marcó profundamente, ¿no? Sí, Javier Fesser estuvo con nosotros aquí también de Gato Pardo y también le había marcado Tintín. Claro, es que es el periodista intrépido que es capaz de viajar a lugares exóticos, enfrentarse a civilizaciones desconocidas. Y además en algunos de esos álbumes, por ejemplo en el vuelo, si no recuerdo mal, era vuelo 424 a Sydney, aparecían incluso ovnis, ¿no? Que aquello ya me pareció fascinante, ¿no? Bueno, después de los Tintines, los Asterix, que me impactaron menos, pero bueno, también fueron interesantes, entré a leer a Julio Verne. Fue mi primer autor serio. Fue Julio Verne, luego fue Agatha Christie y de ahí salté a Emilio Salgari. Hacía saltos como muy extraños, pero es porque yo no tuve una tutela lectora. El primer carné de verdad que yo tuve en mis manos fue el carné de la Biblioteca Pública de Teruel. Era el carné número 8 de la Biblioteca Infantil, acababa de abrirse en el año 80 y lo recuerdo bien porque hasta ese momento todos los carnés que tenía eran los carnés que yo me dibujaba. El carné del FBI. Te los inventabas. Claro, el carné del hombre invisible, el carné de las series de aquella época, pues yo me hacía mis carnés de todo, hasta que llegó el de la biblioteca. ¿Cómo te sientes cuando Teruel, tu tierra, te hace hijo predilecto? Hace a Javier Sierra hijo predilecto. Pues bueno, la emoción fue muy intensa, te puedes imaginar, sobre todo porque en aquella ceremonia que se hizo en un lugar maravilloso de Teruel, que es la iglesia de San Pedro, es una iglesia renacentista, llena de brillos dorados, casi como mágica, acudieron, por ejemplo, mis profesores de colegio. Y estaba mi profesora de matemáticas, que me dijo: Javier, siento habértelo hecho pasar tan mal, ¿no? Fue como una reconciliación, un momento... Justicia poética. Sí, fue como un exorcismo, ¿no? de aquellos años. ¿Y estaba este profesor que te mandó a hacer el trabajo de los vikingos? No, por desgracia falleció. Por desgracia había fallecido y ya no... Pero estuvo un hijo suyo, ¿no? Que también, bueno, le daba como cierta continuidad al asunto. Y fíjate, es un honor que voy a llevar muy a gala, ¿no? Porque Teruel no es una ciudad fácil. Al ser sitio pequeño, yo creo que nos miramos con cierta desconfianza también, ¿no? Esto también es muy español. Y que toda la ciudad se vuelque en distinguirte como hijo predilecto es algo que no sucedía desde hacía muchos años. Para que te hagas una idea, hijos predilectos de Teruel ahora mismo son Antón García Abril, el
músico, el compositor, y también es Manolo Pizarro, ¿no? Dos perfiles muy distintos, pero también muy separados en el tiempo, pero lo bonito es que estuvieron también allí en esta ceremonia y nos abrazamos y nos llamamos hermanos, y a mí bueno, claro, me han adoptado como el hermanito pequeño, ¿no? También es curioso el fenómeno que despiertas, Javier, Parménides, Javier Sierra, porque no es fácil que a un autor le traten casi como a una estrella del rock. Y es verdad que tú llenas teatros, llenas salas de conferencias, los estudiantes, los universitarios te celebran, esa es la palabra, celebran que estés con ellos contándoles algo. ¿De dónde surge esa empatía? Bueno, no siempre ha sido así, ¿no? Porque en los inicios, claro, nadie te conoce, tienes que, digamos, ir convenciendo poco a poco. Yo creo que la empatía surge de algo muy, muy sencillo, pero a la vez también, como todas las cosas sencillas, a veces difícil de conservar en toda su pureza, y es tener una buena historia que contar. Yo creo que vivimos en una época en la que estamos rodeados de historias, pero se cuentan tan deprisa y con tanta superficialidad que cuando alguien te las cuenta un poco bien y te la pone en contexto y te hace emocionarte con ella, te seduce y vas con ese flautista de Hamelín a donde te lleve, ¿no? Yo me he sentido muchas veces así, un poco flautista de Hamelín, ¿no? Contando estas cosas en teatros, en aulas magnas, en universidades o en colegios, etcétera. Pero cuando salgo de ellas y vuelvo a la soledad de mi estudio, no me quedo con el aplauso, que podía quedarme, pero no me quedo con ello. Lo que me quedo es con las miradas, ¿no? Con las miradas de interés, con el silencio que casi puede cortarse cuando cuentas una historia. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que verdaderamente importa. Puedo irme, ¿no? Bueno, no. Soy yo la que me he retirado. Bueno, 115.000 seguidores en Twitter. Te defines como el hombre coherence, el hombre que se hace preguntas. ¿Por qué te defines así? Bueno, es una frase que viene del cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es, digamos, el origen de la novela moderna, donde el caballero Parcival busca el Santo Grial, y él se da cuenta al final de ese periplo detrás del Grial que cuando ha llegado a tenerlo delante, al no formular la pregunta adecuada, lo ha perdido. Y eso es lo que yo no quería que a mí me pasara, por lo tanto soy el hombre que se hace preguntas y que hace preguntas. De hecho, la búsqueda del Grial es the quest, es decir, es la búsqueda que a su vez tiene que ver con cuestionar, con preguntarse, con ir un paso más allá siempre de la realidad, por eso es una búsqueda. Y en el mapa de los que se preguntan, yo como escéptica, por ejemplo, me excluyo, ¿no? Yo en ese mapa no sé dónde está mi lugar porque evidentemente no creo en casi nada. Pero mi pregunta es, para los que sí creéis, para los que sí os preguntáis, ¿tú dónde te sitúas en ese mapa? No, yo no creo nada. Nada. Vale. No, pero te cuento, lo que quiero es encontrar información, respuestas, pero no parto de la fe para construir mis historias, sino de la inquietud. No partes de un creer por creer. Eso es. Vale, ¿te cuestionas todo? ¿Dudas incluso? Sí, mucho. Dudo hasta cuando... ¿Incluso de las líneas en las que tú encuentras un sentido? Sí, y fíjate, una de las cosas que se convierten en una tortura con el paso del tiempo es que a la hora, por ejemplo, de escribir, yo dudo de haber escrito otros libros antes, dudo de haber tenido una trayectoria, dudo de que tengo lectores que están esperando la novela, lo pongo todo en duda y comienzo desde cero, porque entiendo que este es un trabajo, el de contar historias, que no hay que profesionalizar, tienes que ser amateur siempre, que viene de amar lo que haces, de entregarte con pasión como si fuera una desconocida la que has encontrado y que te enamoras de ella. Si ya la das por conocida, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la chispa, ¿no? Pero el, vamos a decir, desaforado apasionamiento de algunos de compañeros tuyos, ¿no?, que se dedican a los misterios, ¿no es dañino también para una investigación quizá más seria? No, yo creo que no. Lo que hay que hacer es transmitir tus propias dudas también al que te lee o al que te ve o al que te escucha en la radio hablando de estas cosas. Porque entiendo que la persona correcta es la que es más crítica, la que pone en duda, pero no se instala solamente en la duda. Hay un peligro en esto y es, no, yo no creo en nada de esto, esto son tonterías, esto son supersticiones, esto son cosas de menor valor y me quedo ahí. No, tienes que profundizar. Cuando tú descubres que las grandes mentes de la humanidad se han preguntado siempre por cuestiones misteriosas, la cosa cambia. Por ejemplo, no sé, la invención de la televisión, de este aparato por el que nos están viendo ahora tantas personas. Esto surge de la inquietud
por hacer visibles a los espíritus. El primer tubo catódico, de rayos catódicos, era un aparato por el que creían que las almas de los muertos podían pasar y crear una cierta turbulencia. Y a partir de ahí se inventó la televisión. Y a partir de ahí trabajamos. Aquí estamos. Claro. Los fantasmas. Pero lo que quiero decir es que el misterio es una de las grandes potencias de nuestra especie. El querer buscar esas respuestas nos hace avanzar. Sí, es un catalizador, eso ¿no? es lo que origina la ciencia, en realidad. La ciencia es una de las el- cosas, claro. pero también la poesía y muchas otras más, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo... Pero querer explicar lo que no entiendes, eso es el motor de la ciencia. Sí, al sin final, duda, ¿no? sin duda. Sí, luego es verdad que motiva otras muchas cosas, ¿no? Pero la ciencia no es un absoluto. Es decir, la ciencia es un algo... Porque va móvil, va Eso móvil, es sí. una rama en continua transformación. Eso Lo que es. hoy consideramos que es ciencia, dentro de 100 años será una superstición Sí. de aquellos señores del siglo XXI que creían que no se podía viajar a la velocidad de la luz, ¿no? ¿No? Para llegar a nosotros que no sea los que hoy nosotros transitamos con los cohetes espaciales, ¿no? Que haya algún tipo de agujeros de gusano, de pliegues en el espacio-tiempo, estas cosas que están en los libros de ciencia ficción, pero que quizá existan, ¿no? Julio Verne, este autor que me inició en la lectura, decía que todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo.